Hola a todos y todas. A continuación vamos a ver el teórico de diagnóstico por imágenes, radiografía del abdomen. En primer lugar, decir que la radiografía de abdomen, que se realiza habitualmente de rutina, es una radiografía con el paciente en decúbito supino, es decir, boca arriba, y los rayos tienen una dirección anteroposterior, es decir, que la parte posterior del paciente es la que queda por debajo y lo más cerca posible de la placa radiográfica. Eso porque los órganos que están en el sector posterior son los que nos interesan particularmente para la exploración. La radiografía de abdomen debe extenderse desde las bases pulmonares hasta la sínfisis del pubis. La radiografía entonces de abdomen de rutina es la radiografía en decúbito dorsal, porque es la que nos da mayor detalle anatómico. Se puede agregar una radiografía de abdomen en bipedestación o el paciente de pie para en los casos que estemos estudiando un paciente con una probable oclusión intestinal. ¿Cómo vamos a estudiar esta radiografía de abdomen? Bueno, vamos a hacer el análisis topográfico que hacemos habitualmente en el examen físico, es decir, dividiendo en dos líneas horizontales y dos líneas verticales al abdomen en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, región epigástrica, región umbilical, flanco derecho y flanco izquierdo, hipogastrio, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda, teniendo en cuenta los distintos órganos que tienen domicilio en ese lugar. De esa forma, cuando tengamos alguna patología, vamos a recordar desde el punto de vista anatómico qué es lo que hay allí. Por ejemplo, en la región epigástrica sabemos que está el lóbulo izquierdo del hígado, está el estómago, está el páncreas en el sector posterior, o en el hipocondrio derecho el hígado, la vesícula, etc. O en la fosa ilíaca derecha el apéndice secal. De esa forma estudiamos entonces las distintas patologías y su localización de acuerdo a la localización anatómica. ¿Qué hay que ver en una radiografía de abdomen? Bueno, tenemos que ver tres cosas. Tenemos que ver partes blandas, aire o gas, que lo vamos a llamar indistintamente, y calcio. Con respecto a las partes blandas, es la parte de la radiografía que menos detalle vamos a tener, ya que los órganos que tienen densidad de tejido blando van a tener igual densidad y por lo tanto va a ser difícil de diferenciar uno de otro. Pero tenemos que reconocer el borde libre de los psoas, los contornos de los riñones, la sombra hepática, la vejiga cuando está distendida con líquido, como está rodeada de grasa perivesical, la vamos a poder identificar, y en grandes rasgos, sin mucho detalle anatómico, alguna masa de partes blandas. Con respecto al aire o gas, habitualmente encontramos aire en el tubo digestivo como producto de la ingestión, digamos, de aire y un poco por la producción bacteriana. También vamos a estudiar si hay aire donde no debe haber aire, es decir, fuera del tubo digestivo, ya sea aire libre, y ahí estamos hablando de un neumoperitoneo o un retroneumoperitoneo, o en lugares donde habitualmente no hay, por ejemplo en la pared de algunos órganos. Y finalmente, el tercer detalle que vamos a analizar de la radiografía es si hay calcio patológico, es decir, calcificaciones patológicas y el calcio que habitualmente hay en el esqueleto. Entonces, vamos a empezar por las partes blandas. Acá tenemos en una radiografía de abdomen a la izquierda el borde libre de los psoas, que lo tenemos que diferenciar bien, como lo vemos también en el dibujo que está arriba. En la radiografía de la derecha vemos el borde libre del psoas derecho, pero el borde libre del psoas izquierdo está borrado por una imagen que tiene igual densidad. Por el signo de la silueta, nosotros sabemos que cuando hay dos lesiones o dos órganos que tengan igual densidad y están en el mismo plano, se van a borrar sus límites. Por eso es importante
ver el borde libre de los psoas, ya que si desaparece podemos inferir que hay alguna patología, la cual deberá ser explorada, por supuesto, con técnicas de imagen más avanzadas. En el hipocondrio derecho habitualmente vemos la sombra hepática. Aproximadamente el borde inferior está a nivel del 10º arco costal posterior derecho, como vemos aquí en esta imagen. En este caso también se ven algunos clips de una cirugía de vesícula previa. Del lado izquierdo podemos ver el riñón, en este caso el riñón izquierdo, que tiene aproximadamente un diámetro de una longitud de 10 a 12 centímetros, más o menos 4 cuerpos vertebrales. El riñón izquierdo más alto que el riñón derecho, tiene una forma ovoide y se lo puede ver porque está rodeado de grasa perirrenal. Esta grasa, como tiene menor densidad que el tejido blando, por eso podemos diferenciar el riñón, la grasa perirrenal y el borde del psoas, como podemos ver aquí. El vaso es difícil de ver en las radiografías, habitualmente también a nivel de la 11ª o 12º arco costal posterior del lado izquierdo. Habitualmente tiene unos 12 centímetros de longitud máxima, más o menos el diámetro del riñón es como del riñón es como la del vaso, es similar. Es un órgano intraperitoneal, podemos ver tejido graso que lo separa del riñón, que está retroperitoneal. Acá también podemos ver el músculo psoas y cómo está separado el psoas del riñón izquierdo. La vejiga la vamos a ver con una densidad de tejido blando si tiene contenido líquido, rodeada por tejido graso en la pelvis, por lo tanto se puede ver. En algunos casos se puede ver una impronta inferior en los casos de aumento de tamaño prostático en el hombre, o en mujeres puede haber una impronta superior donde se apoya el cuerpo uterino. La ascitis es difícil de visualizar en una radiografía. El mejor método para ver líquido libre en el abdomen es la ecografía en primera instancia. En una radiografía puede haber un borramiento del borde de los psoas y con una densidad de tejido blando que no podemos caracterizar muy bien, vamos a necesitar otro método de imagen. Las masas pélvicas también, como tienen densidad de tejido blando, es difícil de distinguir a qué patología puede corresponder. Por ejemplo, acá vemos cómo hay un desplazamiento superior de las asas intestinales y de esa forma se infiere que en la pelvis o hay una masa quística, por ejemplo, o una vejiga neurogénica con un globo vesical. No podemos saber exactamente qué, pero bueno, hay asas desplazadas y de esa forma, en forma indirecta, podemos pensar que hay alguna patología pelviana que tiene una densidad de tejido blando. Vamos a necesitar otro método, como una ecografía, por ejemplo, para determinar mejor a qué corresponde. Con respecto al calcio, vamos a analizar el calcio que hay en los huesos normalmente y las calcificaciones patológicas. En este ejemplo, a la izquierda hay una parte del abdomen, en este caso los huesos de la pelvis, que son normales, y a la derecha una patología que provoca un aumento de la densidad ósea, en este caso en múltiples huesos, en este caso metástasis de cáncer de próstata. Por lo tanto, siempre debemos analizar el calcio normalmente visible en los huesos cuando analizamos la radiografía de abdomen. Y también las múltiples causas de calcificaciones abdominales, algunas más relevantes desde el punto de vista clínico que otras. La lista es bastante larga, acá hay algunos ejemplos de los cuales veremos imágenes a continuación. En esta radiografía encontramos distintos tipos de calcificación. En primer lugar aquí, en el hipocondrio derecho, calcificaciones redondeadas con un centro radiolúcido. Esto corresponde a calcificaciones en la vesícula biliar, a litiasis de la vesícula biliar. Hay que tener presente que solo un 10 a 15% de las litiasis vesiculares están calcificadas y por lo tanto se ven en las radiografías. Por lo tanto, no debería ser la radiografía el método más adecuado para el estudio de la colelitiasis. Lo mejor
si sospechamos litiasis vesicular, es una ecografía. También sobre el hipocondrio derecho vemos calcificaciones condrocostales, estas calcificaciones en la parte anterior de los arcos costales que empiezan a verse después de los 20 años y van progresando con la edad. También tenemos acá una calcificación que corresponde a un ganglio mesentérico calcificado, por ejemplo, en pacientes que han tenido algún proceso infeccioso o inflamatorio peritoneal, pueden quedar ganglios calcificados en forma de granulomatosa. También encontramos clips quirúrgicos en la fosa ilíaca derecha, posiblemente algún antecedente quirúrgico que pueda tener el paciente, y en la pelvis pequeñas calcificaciones redondeadas muy frecuentes con la edad que corresponden a flebolitos, es decir, calcificaciones venosas. Acá vemos con mayor detalle un flebolito a la izquierda, es una calcificación redondeada que suele tener un centro radiolúcido. Estos son totalmente asintomáticos, son hallazgos y no tienen importancia clínica, corresponden a pequeñas venas calcificadas, es más frecuente en mujeres. Y a la derecha una calcificación ovoide de bordes irregulares en la topografía del uréter y más precisamente en la unión uretero-vesical, en este caso en un paciente que tiene una litiasis ureteral. Las litiasis renales, la mayoría de los casos son radioopacas, porque tienen calcio, oxalatos de calcios, y en general tienen la forma del molde o toman la forma del molde donde están, en este caso por ejemplo del uréter, por eso tiene esta forma alargada. Desde el punto de vista clínico es mucho más importante esta litiasis ureteral que posiblemente condicione una hidronefrosis y un cólico renal en el paciente, que esta imagen de la izquierda que corresponde a un flebolito y que está en un paciente totalmente asintomático y en el cual no tenemos que hacer nada más. Acá vemos otro ejemplo de ganglios mesentéricos calcificados múltiples calcificaciones, acá de mayor tamaño. Estos en general se corresponden con procesos inflamatorios infecciosos previos. Si vemos calcificaciones en la topografía del páncreas, como vemos acá en el dibujo de Netter, el uncinado, la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, en este caso, dibujando la forma del órgano con calcificaciones groseras de distinto tamaño. Esto se debe a calcificaciones pancreáticas por pancreatitis crónica. La litiasis de la vesícula tiene esta forma poliédrica con centros radiolúcidos y como una cascarita de huevo calcificada en la periferia. Solo se ven de esta forma en un 10 a 15% de los casos, por lo tanto la radiografía no es el mejor método para estudiar la litiasis vesicular. A estos pacientes hay que hacerle ecografía. O también podemos ver la calcificación de la pared vesicular. A esto se lo llama vesícula en porcelana por su aspecto en la macroscopía. Esta condición tiene alguna relación con las neoplasias de vesícula biliar, por lo que al observar este hallazgo en las radiografías tenemos que sugerir la extracción de la vesícula. La litiasis renal, en su mayoría de los casos, en 80-90% de los casos, tiene calcio, por lo tanto se puede ver en las radiografías. Hay que tener presente que no todas las litiasis renales se ven en radiografías, es decir, si tengo una radiografía negativa, lo mismo el paciente puede tener litiasis renal. La forma de la litiasis en general adopta el molde donde está, por ejemplo a nivel de los cálices o a nivel de la pelvis renal. En la imagen de la derecha vemos múltiples litiasis en ambos riñones, de pequeño tamaño, infracentimétricas. O también podemos encontrar que adopten la forma de la pelvis y de los cálices. A esta litiasis la vamos a llamar litiasis coraliforme o en astas de ciervo. También podemos encontrar calcificaciones de las glándulas suprarrenales. En general son hallazgos que no tienen ninguna clínica. Pueden estar relacionadas a, por ejemplo, a tuberculosis o alguna enfermedad granulomatosa previa. Muchas veces son calcificaciones idiopáticas que no repercuten desde el punto de vista clínico. Acá las vemos en la radiografía y también en una tomografía computada. Podemos ver las dos
glándulas suprarrenales calcificadas. Calcificaciones redondas, como en este caso en el hipocondrio derecho en nuestro medio, tenemos que pensar en el quiste hidatídico. No todos los quistes hidatídicos están calcificados. El órgano blanco por excelencia es el hígado, por lo tanto podemos encontrarnos con este tipo de imágenes que se corresponden a quistes hidatídicos ya en su última etapa, digamos. Más raramente, pero también puede haber algunas metástasis de tumores mucinosos, de colon, por ejemplo, o de estómago, es decir, aquellos tumores productores de mucina, la mucina tiene alta densidad y podemos encontrar, por ejemplo, lesiones calcificadas, como en este ejemplo en tomografía o en esta radiografía de abdomen. También podemos observar en las radiografías y en pacientes más añosos, hipertensos, etc., calcificaciones vasculares. En la imagen de la izquierda vemos la aorta y las arterias ilíacas primitivas, las arterias ilíacas externas y femorales con ateromas calcificados. Y en este ejemplo, a la derecha, vemos una gran dilatación aneurismática de la aorta abdominal, también con sus paredes calcificadas. Con respecto a la distribución gaseosa, habitualmente se encuentra aire en estómago, por aire deglutido normalmente, un poco en colon y muy poco en el intestino delgado, en menor medida aire que producen las bacterias. ¿Cómo reconocemos cuál es el intestino delgado y cuál es el colon? Bueno, en general, por regla general, el intestino delgado está en la porción central del abdomen, unido, digamos, por el mesenterio, que va desde el hipocondrio izquierdo a la fosa ilíaca derecha. Tiene un calibre menor a 2,5 centímetros. Los pliegues o válvulas conniventes pasan de lado a lado y estos pliegues están muy cerca uno de otros. El colon, en cambio, tiene un calibre mayor, por eso se lo llama intestino grueso. Tiene aproximadamente 2 a 3 centímetros entre pliegue y pliegue. Estos pliegues se los llaman austras, están más lejos uno de otro respecto al intestino delgado. El calibre del colon es variable, se dice aproximadamente 5 centímetros y, como su nombre lo indica, marco colónico, está en la periferia del abdomen. Entonces, en una radiografía podemos encontrar el aire, por ejemplo, en el estómago. Si el paciente está de pie, normalmente podemos ver un nivel hidroaéreo. La forma del estómago es bastante variable de acuerdo a la composición física del paciente y si está de pie o acostado. El intestino delgado está en la parte central del abdomen, tiene un calibre entonces no mayor a 2,5 centímetros. Tiene pliegues muy cerquita uno de otro que habitualmente se los ven que pasan de lado a lado. Estos son los pliegues de Kerkring o válvulas conniventes. Y el colon está en la periferia del abdomen. En este caso vemos el colon derecho, el colon transverso, que en algunos casos cuelga como una guirnalda, y el ángulo esplénico, que está aquí en la parte superior en el hipocondrio izquierdo. Tiene pliegues que no pasan de lado a lado en general y están más lejos, tienen varios centímetros. A estos pliegues se los llama austras. ¿Qué es lo que puede pasar de patología a nivel del tubo digestivo? Podemos tener mucha cantidad de aire dentro del tubo digestivo y ahí podemos estar ocasionado por un híleo que puede ser paralítico o puede ser obstructivo, o puede haber aire fuera del tubo digestivo. En primer lugar, analizaremos radiológicamente el híleo paralítico o híleo adinámico, es decir, no hay una causa obstructiva a nivel intestinal, pero hay un hipoperistaltismo o directamente un aperistaltismo. No vamos a escuchar ruidos hidroaéreos. Habitualmente esto sucede en los postoperatorios, en los pacientes con sepsis, con peritonitis, en los politraumatizados o con alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que vamos a ver en una radiografía con un híleo paralítico? Vamos a ver asas de intestino delgado y de colon dilatadas.
todas dilatadas, sin encontrar un punto donde veamos asas normales, es decir, están todas dilatadas. Aquí el intestino está paralizado, se va llenando de aire, pero no se elimina. En algunos casos podemos encontrar algunas partes del intestino atónicas, en este caso una atonía gástrica, esto se puede ver en pacientes diabéticos. A la izquierda el paciente de pie con un nivel hidroaéreo, todo esto es el estómago, y a la derecha el paciente acostado. Todo esto corresponde, esta imagen acá remarcada con azul, corresponde al estómago distendido, pero no hay en este caso una obstrucción, no hay un síndrome pilórico, solo hay una atonía gástrica, una gran dilatación gástrica. La obstrucción del intestino delgado es la más frecuente. El hilo obstructivo puede ser del intestino delgado o puede ser del colon. El intestino delgado es más frecuente porque tiene un calibre menor. Vamos a encontrar en las imágenes asas dilatadas con niveles hidroaéreos, como en escalera, como un apilamiento de asas intestinales. Las causas más frecuentes de obstrucción del intestino delgado son las bridas o adherencias, en un 60% aproximadamente. Por lo tanto, es muy importante reconocer si el paciente tiene algún antecedente quirúrgico, aunque en algunos casos no necesariamente debe tener antecedente quirúrgico. Es muy importante este antecedente. La segunda causa son las hernias atascadas, hernias inguinales, umbilicales, etc. Principalmente es el intestino delgado porque tiene un calibre menor y además es más móvil que el colon, el que puede introducirse en un orificio herniario y atascar y por lo tanto producir una obstrucción. Los tumores son menos frecuentes y también podemos tener obstrucción del intestino delgado por ilio biliar. Acá vemos un ejemplo de una radiografía con múltiples asas de intestino delgado dilatadas. Podemos ver que es intestino delgado porque está en la parte central del abdomen, tiene pliegues muy cerquita uno de otro, mide más de 2,5 centímetros, en este caso 5 centímetros. Este paciente tiene en este sector una sutura mecánica, por lo tanto podemos inferir que tiene un antecedente quirúrgico y por lo tanto la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado. Acá en este ejemplo vemos una radiografía con el paciente en decúbito dorsal y con el paciente de pie, es decir, el par radiológico de abdomen. En este caso de probabilidad de obstrucción intestinal sirve hacer también la radiografía con el paciente de pie para ver los distintos niveles hidroaéreos. La radiografía directa de abdomen con el paciente en decúbito dorsal o acostado nos va a servir para analizar el nivel de obstrucción. Posteriormente a la radiografía de abdomen, para determinar la causa de obstrucción del intestino delgado, se recomienda realizar tomografía computada, donde vamos a encontrar asas intestinales delgadas dilatadas con niveles hidroaéreos y buscamos el punto de transición, es decir, el lugar donde viene una asa dilatada y en un lugar se disminuye el calibre hasta hacerse normal. Ese punto de transición nos va a hacer el diagnóstico, según su localización, de dónde está o cuál es la causa y dónde está la obstrucción, porque estas obstrucciones de intestino delgado tienen tratamiento quirúrgico. La obstrucción del colon es menos frecuente, aproximadamente el 25% de los hilios obstructivos son del colon, son más frecuentes en personas de mayor edad y en la mitad de los casos aproximadamente por cáncer de colon, que en muchos casos debuta con una obstrucción colónica. Lo que se debe realizar es la radiografía de abdomen de pie acostado y posteriormente un colon por enema o una tomografía computada. Entonces, en primer lugar, realizamos la radiografía de abdomen. Acá podemos ver el colon dilatado, el ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso colgando como en guirnalda, el ángulo esplénico, el colon descendente. Cuando pasa la cresta ilíaca lo vamos a llamar colon sigmoides.
hasta este punto donde deja de verse dilatado. Por lo tanto, en las obstrucciones recomendamos seguir el camino, decir, bueno, ¿hasta dónde está dilatado? Porque el punto donde está la transición, hasta donde está dilatado, nos va a hablar de cuál es la causa y cuál es el sitio de obstrucción. En este caso vemos que no hay o hay muy poco gas a nivel rectal, por lo tanto sospechamos que la obstrucción está aquí en el colon sigmoides. ¿Podría estar dilatado el intestino delgado también cuando se obstruye el colon? Sí, si la válvula ileocecal es incompetente, se va a dilatar el colon y el intestino delgado. Si la válvula ileocecal es competente, solo voy a tener obstrucción del colon cuando la obstrucción sea obviamente colónica. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una obstrucción de colon donde tiene una válvula ileocecal incompetente, porque vemos múltiples asas de intestino delgado en la parte central del abdomen con múltiples niveles giroaéreos y además veo el colon dilatado, el colon ascendente, el colon transverso y parte del descendente. Le realizo un colon por enema, es decir, la introducción de un material de contraste que se llama bario con B larga, a nivel rectal, por una sonda a nivel rectal. El contraste llega a este sector donde se ve una clara imagen de estenosis correspondiente a una neoplasia infiltrativa, en este caso en el colon sigmoides. El 60% de los cánceres de colon o de recto colon se dan en el lado izquierdo, más frecuentemente entonces en recto o en colon sigmoides. Podemos tener otras causas de obstrucción colónica. En este caso vemos una gran dilatación colónica. Todo esto que vemos aquí corresponde a una dilatación del colon. Esto es otra de las causas de obstrucción del colon, que corresponde al vólvulo de sigmoides y una imagen que se le ha dado en llamar imagen en grano de café. Es decir, que hay una rotación del colon y por lo tanto produce una obstrucción, más frecuentemente del colon sigmoides, aunque también podemos encontrar vólvulos secales. Acá vemos un ejemplo, esta gran dilatación del colon, esta imagen que está aquí arriba corresponde al ciego, arrotado sobre el ciego y se ubica en esta posición. Este es un vólvulo secal que es menos frecuente que el vólvulo de sigmoides. ¿Qué pasa cuando hay aire fuera del tubo digestivo? Si hay aire en la cavidad peritoneal, lo vamos a llamar neumoperitoneo. En estos casos se recomienda acompañar la radiografía de abdomen con una radiografía de tórax con el paciente en bipedestación, porque de esa forma podemos ver en el hipocondrio derecho el aire situado entre el hígado y el diafragma. Si el paciente no se puede poner de pie, le puedo hacer una radiografía en decúbito lateral izquierdo, es decir, dejando el hipocondrio derecho arriba, con rayo horizontal. Entonces lo que podemos obtener es en la radiografía de tórax, entonces ver el hígado, el borde superior hepático, aire y el hemidiafragma derecho, que habitualmente no lo vemos. ¿Por qué se busca más del lado derecho? Acá tenemos un ejemplo de una pequeña cantidad de aire en topografía subdiafragmática derecha. ¿Por qué buscamos el lado derecho? Porque el lado izquierdo habitualmente está el intestino o está el estómago y es más difícil ver aire libre. Por lo tanto, en general se lo busca sobre el hemidiafragma derecho. Hay que tener en cuenta que para realizar esta radiografía y para ver el neumoperitoneo en este lugar, tenemos que poder poner al paciente de pie unos minutos. Como vemos acá nuevamente un neumoperitoneo, si el paciente no puede estar de pie, le hago una radiografía en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal y puedo ver cómo el aire va al sector más alto y en este caso dibuja el borde inferior y lateral del hígado. Y si no lo puedo ver con las radiografías, tengo que pasar y realizar una tomografía computada para buscar pequeñas cantidades de aire libre, principalmente causados por ruptura, por ejemplo,
de una úlcera gastroduodenal o de una diverticulitis. En algunas ocasiones el colon se interpone entre el diafragma y el hígado y bueno, nos puede dar esta imagen que es un diagnóstico diferencial con el neumoperitoneo. Esto se llama síndrome de Chilaiditi, pero son pacientes que no tienen ninguna clínica de perforación del tubo digestivo. Podemos encontrar aire también en la pared del intestino, eso se llama neumatosis intramural, se suele ver en múltiples patologías, pero en algunas muy graves, como en la enterocolitis necrotizante del neonato o en el infarto de intestino mesentérico en los pacientes más viejos. Podemos encontrar entonces aire en la pared del intestino. Este es el intestino que tiene como un hilo adinámico regional y aire en la pared. Este aire por las venas mesentéricas puede llegar al hígado y tener aire a nivel de la vena porta. Eso se llama neumatosis portal. Este gas en la vena porta generalmente se ve a nivel periférico, ya que es el drenaje, digamos, el flujo venoso portal es del centro a la periferia. Esas son condiciones graves con pacientes con alta mortalidad. Hay que diferenciar la neumatosis portal del aire en la vía biliar. Otras patologías inflamatorias agudas abdominales que podemos estudiar con las imágenes: apendicitis, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis, megacolon tóxico, isquemia intestinal, abscesos, peritonitis. Este es un ejemplo de una colecistitis enfisematosa, un paciente diabético. Acá vemos aire en la pared de la vesícula y un nivel hidroaéreo también a nivel vesicular. En la tomografía computada lo podemos ver con más detalle. Hay que tener en cuenta que en el caso de la colecistitis enfisematosa la ecografía no nos va a ayudar mucho. Hacemos radiografía y tomografía computada. En el caso del megacolon tóxico es un proceso al cual se llega por distintas patologías inflamatorias o infecciosas a nivel intestinal. Encontramos una dilatación importante del colon transverso, pero sin obstrucción, y hay que tener presente que está absolutamente contraindicado realizar un colon por enema. En este caso vemos una gran dilatación del colon transverso en el contexto de un paciente con un proceso de infección intestinal. Acá vemos en el esquema, corresponde entonces al colon transverso muy dilatado, más de 5 centímetros y medio. Pensemos en el megacolon tóxico. En este ejemplo vemos aire a nivel subfrénico izquierdo, podemos ver el diafragma y un nivel hidroaéreo en la radiografía de perfil también. Luego en la tomografía computada vemos cómo hay una colección subfrénica con aire que venía de un proceso de una pancreatitis aguda. Podemos encontrar también materia fecal a nivel del colon, en este caso a nivel rectal. Esto se llama coprostasis, cuando hay abundante materia fecal a nivel del colon. En este caso un fecaloma visto en tomografía computada. No es necesario, por supuesto, una tomografía computada, pero podemos apreciar esta imagen que se la llama en general en miga de pan, que corresponde a una causa también de obstrucción del colon en pacientes generalmente ancianos por un fecaloma. Podemos encontrar también en una radiografía cuerpos extraños, por ejemplo, en este caso una sonda para alimentación a nivel del esófago, estómago y que finaliza a nivel del ángulo de Treitz. Es una sonda esófago gastroduodenal. O podemos encontrar con estos catéteres que se colocan a nivel de la pelvis renal, en el uréter y con el extremo inferior a nivel vesical, en los casos de obstrucción de la vía urinaria. Esto se lo llama catéter doble pigtail. Pigtail quiere decir cola de chancho. Catéter doble pigtail o doble J. Podemos observar también la presencia, por ejemplo, de un stent, en este caso un stent a nivel del colon por un proceso neoformativo en el colon izquierdo.
Podemos encontrar también, por ejemplo, esto, que es un filtro en la vena cava inferior. Estos filtros se colocan en los pacientes con trombosis venosas profundas para evitar que estos trombos migren produciendo embolización a nivel de las arterias pulmonares. Y la imagen entonces característica es esta imagen entonces de un filtro de vena cava superior. En pacientes, por ejemplo, en pacientes psiquiátricos o en cárceles también, se pueden ver por ingestión de cuerpos extraños, en este caso clavos, partes de vidrios, pilas, pilas de esas pequeñitas, además en este caso también un piercing que había a nivel umbilical. Bueno, también se pueden ver en las radiografías porque tienen una densidad del metal. Una mini autoevaluación para ver de esta clase algún concepto. Acá vemos una radiografía de abdomen con el paciente acostado y de pie, en el cual tenemos que preguntarnos entonces, ¿dónde está la patología? ¿A nivel de las partes blandas? ¿A nivel del aire en el tubo digestivo o aire extraluminal? ¿O hay una patología que hay algún problema de calcio, de calcificaciones patológicas o a nivel de los huesos que habitualmente vemos en la radiografía? Bueno, acá en primer lugar vemos niveles hidroaéreos en la parte central del abdomen. Eso quiere decir que es intestino delgado. Dijimos que la obstrucción del intestino delgado es más frecuente. Y además tengo aire extraluminal en el hipocondrio derecho. ¿Qué órganos tienen? Acá vemos mejor aire, entonces esta imagen tubular en el hipocondrio derecho. ¿Qué órganos tienen domicilio en el hipocondrio derecho? Bueno, aquí está el hígado, la vesícula, la vía biliar, parte del colon, del ángulo hepático del colon. Bueno, entonces tenemos que saber qué órganos tienen domicilio en ese lugar para poder acercarnos a la patología. Entonces, en este ejemplo, aire donde no tiene que haber aire, que es aquí a nivel de la vía biliar, eso se lo llama aerobilia. Lo diferencio del aire en la porta porque es central, y el aerobilia puede estar porque el paciente, por ejemplo, tiene alguna cirugía previa o alguna alteración a nivel del esfínter o algún tipo de fístula biliodigestiva. También veo niveles hidroaéreos y más difícil de ver en la radiografía una litiasis ectópica. El diagnóstico, acá la vemos con un mayor acercamiento. El diagnóstico se debe realizar con la radiografía y con la tomografía computada. Aquí vemos el intestino delgado dilatado con niveles hidroaéreos y una litiasis ectópica, una litiasis que estaba en la vesícula biliar, que perforó la pared de la vesícula biliar, pasó al intestino delgado, migró y en algún lugar quedó atascada, y esto es una de las causas de obstrucción del intestino delgado, que es el ileobiliar. Eso es todo por ahora. Les dejo mi correo electrónico por consultas y muchas gracias.